SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, lo que ya empezamos a pagar en nuestras hipotecas, en la deuda, la factura Trump está empezando a pasar en nuestro banco. And if these companies don't make their products here, then they will pay a very stiff tariff when they send their products into the United States for the privilege of competing with our workers and our now protected. Las amenazas de Trump empiezan a pasar factura. They're not leaving anymore. Y empiezan a pasar factura muy cerca de casa. Trump está anunciando muchas medidas que van a significar que los precios van a subir. Dos de las grandes amenazas de Trump amenazan con inflación. La primera es eso de que todo lo que se importe de China va a ser un 60% más caro, que se va a poner un arancel del 60% más caro. 60% más significa mucha más inflación. Así que esa primera amenaza de Trump, Who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us off for years. significa que sí, China pagará más, pero que todos los consumidores americanos también van a pagar más, que la economía vuelve a calentarse y la inflación vuelve a ser un problema. Pero esta es solo la primera de las grandes amenazas. Hay una segunda, y es la gran deportación de inmigrantes, algo que significa que sectores como la hostelería, la construcción, el campo, los cuidados en Estados Unidos pueden o pararse o encarecerse disparatadamente. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. El National Bureau ha elaborado ya estadísticas diciendo que 1 millón de inmigrantes significa subida de precios de casi un 1% en Estados Unidos. Así que lo que tenemos hoy sobre la mesa son hasta ahora amenazas que parecían bravuconadas, pero que en una semana van a ser políticas. Primero, esta, la de precios más caros. Segundo, esta, la de mano de obra más cara. Y esa alerta Trump estamos pagándola ya. Cuando los precios suben, cuando la inflación sube, todos sabemos, porque lo acabamos de vivir, lo que ocurre inmediatamente después. Para contener ese calentón de precios, los bancos centrales suben nuestras hipotecas, suben nuestras deudas y nos dejan con menos dinero en el bolsillo para apagar el incendio, para que con todo más caro podamos gastar menos, podamos calentar menos la economía. Bueno, pues insisto, con Trump simplemente amenazando, esto empieza a pasar. La factura de Trump la estamos pagando ya. Primero y fundamental, en el Euribor. The outcome in terms of policies of the US elections, all of that is largely a question mark because there is a distance between the El Banco words Central Europeo and advertía ya, the action taken. diciendo que hay una enorme diferencia entre una amenaza y una política, pero que todo ahora mismo es un enorme signo de interrogación. Y con este miedo, el de que con la inflación subiendo los bancos centrales tengan que subir los tipos, lo que va siempre por delante, que es nuestra hipoteca, nuestro Euribor, ha empezado a subir ya. Es literalmente el dibujo de un palo de hockey. Veíamos cómo todo iba cayendo y cayendo y cayendo hasta que de repente el mercado se ha dado la vuelta y empezamos a subir. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Teníamos hipotecas más y más baratas y de repente ya no. De repente el Euribor ha empezado el año subiendo. En diciembre acabó en el 2,4%, esa fue la media del mes pasado, pero desde que empezó enero ha empezado a subir en su dato diario hasta superar hoy el 2,6%. Son 2 décimas. Esto, para ser el Euribor, que suele moverse muy poco a poco, es una subida bastante significativa en apenas 2 semanas. Si no cambian mucho los datos de aquí a final de mes, probablemente en enero se acabe con una serie de 9 meses consecutivos de bajada del Euribor respecto al mes anterior. Aunque eso sí, es verdad que el nivel actual del Euribor es aún más bajo que el de hace un año o que el de hace 6 meses, de manera que esta subida del Euribor de estos días de enero no impedirá que las cuotas de las hipotecas variables bajen, aunque eso sí hará que esa bajada sea mucho menor que en los últimos meses. O sea que lo que teníamos, Jordi, hasta ahora era un Euribor que iba cayendo y en estos momentos sube solo de mes a mes, pero
pero sube, no en el año, pero sí en el mes. En el mes está subiendo y además lo está haciendo de manera bastante continua. No es una cuestión solo de 1 o 2 días, sino que desde que empezó el mes de enero prácticamente todos los días ha subido algo el indicador, de manera que es un claro cambio de tendencia que de hecho lleva, como decía, a que hayamos pasado del 2,4% en el que terminamos el año 2024 a superar el 2,6% hoy. Insisto, el dibujo es literalmente eso, un palo de hockey. Hemos ido del 4,6 al 3,7, al 3,1, al 2,5, al 2,4 y de repente volvemos a subir. Y a partir de aquí tenemos un problema y tenemos una duda. ¿Esto que está ocurriendo es un cambio de tendencia o esto es solo un hipo? De momento, los banqueros centrales están diciendo, cuidado, porque esto puede requerir de nuevo un endurecimiento de tipos. Y lo están diciendo aquí, en Europa, pero sobre todo lo están diciendo allí, en Estados Unidos. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of next year. La Reserva Federal está diciendo que va a bajar menos lo que esperaba y que va a recortar menos de lo que esperaba. Pide literalmente Jerome Powell ser más cautelosos. But as for additional cuts, we're going to be looking for further progress on inflation as well as continued strength in the labor market. And as long as the economy and the labor market are solid, we can be cautious about as we consider further cuts. Así que lo que tenemos para empezar en esta factura Trump, la primera es hipotecas. E insisto, esto es justo lo contrario de lo que estábamos esperando hasta ahora, porque hasta ahora la expectativa, lo decían todos los analistas a su fin, decían lo más normal sería que... Lo más normal es que haya una cierta contención en el arranque del año y que veamos luego finales de primavera, marzo, abril, quizá que acelere más y que nos movamos en torno al 2%, pero son niveles de stop, de parada, ¿no?, para el Banco Central Europeo. Esa bajada se ha terminado. De hecho, estamos subiendo hipotecas otra vez. Esta es la primera factura Trump. Hoy vamos a guiarles en todo esto porque ya digo que esta es una cuestión, la de la deuda, que puede sonar complicada, pero que es carísima y muy, muy cercana y muy sencilla de entender cuando mes a mes nos llega la letra. Así que primera parada aquí, en el Euribor. Ignacio de la Torre, socio consejero de Arcano Partners. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un hipo, un miedo a Trump o empezamos a tener un problema viendo que viene guerra arancelaria, viene guerra a la mano de obra, deportaciones? Tenemos un problema de inflación. Dicho de otra manera, para quien nos esté escuchando, ¿la hipoteca sufre el hipo ahora o esto ya ha tocado fondo y a partir de aquí las hipotecas vuelven a subir? Yo creo que hay que transmitir mucha tranquilidad en lo que a Europa respecta. Vamos a seguir viendo bajadas de tipos y por lo tanto veremos a finales de año los tipos del BCE africanos al 2 y por lo tanto el Euribor en el 2,2. El segundo mensaje es que los fundamentales son muy diferentes en Estados Unidos que en Europa. Allí la Reserva Federal pues no puede bajar tipos porque tiene una enorme incertidumbre sobre qué tipo de políticas va a aplicar Trump. En Europa tenemos muchísimas menos incertidumbres. De hecho, el tipo hipotecario en Estados Unidos, el equivalente a nuestro Euribor está al 7%, precisamente por la incertidumbre de Trump, ¿no? Pero no nos afecta. Y tercero, habiendo analizado bastante en profundidad lo que dice Trump que va a hacer y lo que puede hacer, estamos convencidos de que la aplicación final de las medidas va a ser muy pragmática. Eso va a hacer mucho menos de lo que dice que va a hacer. Y con lo cual, si eso es así, lo razonable es que al final tendrá a partir de verano algo de margen la FED para poder bajar tipos en Estados Unidos. Para quien nos esté escuchando entonces, de momento si tiene hipoteca variable, seguir en variable. De momento no empezar a buscar alternativas, o al menos todavía no. Bueno, aquí hay dos dimensiones, ¿no? La primera, yo quiero cubrir un riesgo, sí o no. Yo salgo a la calle y quiero tener un seguro de vida, sí o no. Yo tengo un seguro de vida, ¿no? Entonces la gente que quiera cubrir ese riesgo, pues el estar hipotecado a fijo tiene esa gran ventaja. Y es que no quiero estar expuesto a ese riesgo. Igual que las empresas cubren el riesgo de tipo de interés, muchos ciudadanos deberían considerar cubrir ese riesgo. Y otra dimensión diferente es que lo que ha subido recientemente el Euribor no es tanto por riesgo de que haya más inflación en Europa, es que se estaba descontando que iba tan mal la economía europea
que se estaba incluso afirmando que el Banco Central Europeo iba a bajar tipos hasta 1,5 en verano, ¿no? Y era una exageración. Al final los datos han mostrado que la economía europea no está tan mal como se había dicho, y a medida que han salido datos mejores, pues el mercado está esperando a que el BCE realice bajadas de tipos hasta el 2%, en ningún caso hasta el 1,5%. Pero por eso digo que hay que quitarle dramatismo a la situación. Bueno, esto es lo primero. Hoy, señor de la Torre, le voy a pedir que nos acompañe porque digo que esto de la deuda y esto de los bonos es esa típica cuestión que nadie quiere leer, que están muy bien en el mercado, pero que nadie quiere ver porque cuando uno ve es porque hay sobresaltos. Así que vamos a ir leyéndolo fascículo a fascículo. Hemos visto cómo nos impacta esto en lo hipotecario, en el Euribor. Segunda cuestión, letras y deuda pública. Esto es también relativamente sencillo de entender. Hasta ahora, las letras del Tesoro... Dos tes. Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una... Habían ido abaratándose y abaratándose. ¿Y recuerdan ustedes aquellas colas frente al Banco de España? Se han ido menguando. ¿Cómo? Letras del Tesoro. Porque las letras del Tesoro han dejado de ser tan rentables como fueron. Han ido pagando menos y menos y menos y menos, hasta el punto de que, lógicamente, cuando menos riesgos hay, menos intereses, menos prima paga uno. Esto es en país lo mismo que en una sucursal bancaria. Si usted tiene poca solvencia, si usted tiene mucho riesgo, el banco le va a cobrar mucho. Si las cosas van bien, al país no se le va a cobrar mucho, se le va a cobrar poco. Y esto es exactamente lo que había ido pasando. De hecho, se había generado incluso una cierta burbuja de las letras. Confiamos en que la inversión es segura siempre y cuando no quiebre el Estado. Este 3% y garantizado por el Banco de España es lo más positivo que tenemos todos. Están dando un 3%, digamos, de media, letras a un año, y un banco aún no se ha movido y te da un 1. Pero aquí tenemos de nuevo el mismo dibujo de hockey. Hemos visto cómo las letras del Tesoro, que llegaron a pagar 3, 3,5, que rozaron el 4 en algunos plazos, se habían ido abaratando y abaratando y abaratando hasta hoy. Porque hoy, Jordi, hoy ha habido subasta y vemos a las letras encarecerse también. Sí, se ha celebrado hoy la segunda subasta de letras de este año y hay varias noticias en lo que ha ocurrido. La primera es que, como dices, el tipo de interés que paga el Tesoro por las letras a 9 meses sube por primera vez desde junio. Ha subido del 2,38% de diciembre al 2,49% ahora en enero. Eso que ocurre hoy con las letras a 9 meses ya pasó la semana pasada con las letras a 12 meses, es decir, que la deuda a estos plazos se está encareciendo. El motivo es que las familias, por lo menos hoy, están empezando a dar la espalda a estas inversiones, porque, por ejemplo, la inversión de los minoristas en la subasta de hoy, vemos que solo han comprado 88 millones de los 3.560 que se han solicitado. Esto confirma los datos oficiales que hemos ido conociendo en las últimas semanas, por ejemplo, los del Banco de España, que dicen que en la segunda mitad del año pasado el interés de las familias por las letras ya estaba decayendo, ya no reinvertían tanto los ahorros en letras como antes. Si ha habido más demanda en las letras a más corto plazo, en este caso a 3 meses, ahí la rentabilidad sí que ha bajado, pero muy poco, y de hecho ahora mismo se está pagando más por las letras a 3 y 6 meses que por las letras a 9 y 12 meses. Así que lo que tenemos ahora mismo es una incertidumbre mayor y, por tanto, más intereses se le cobran a países también como España. La deuda, que era algo más barata, vuelve a encarecerse también. Esto tiene, primero, esa implicación geopolítica, pero segunda, nos tiene una implicación aquí en casa. Cuando un país tiene que destinar más dinero a pagar intereses de su deuda, esto es exactamente lo que está pasando, suben los intereses de la deuda, cuando un país tiene que destinar más a este gasto financiero, puede destinar menos al gasto social. Es decir, puede destinar menos a sanidad, a educación, a dependencia. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya advertía aquí. Ante la subida de 450 puntos básicos de los tipos oficiales, el incremento en los costes de la deuda, en el coste medio de la deuda, apenas ha estado en el entorno de los 56 en estos 2 últimos años. De nuevo, vemos cómo conseguimos con esa prudencia en la actuación en materia financiera amortiguar los costes de la subida de los tipos de interés. De que el impacto iba a ser relativo, pero que iba a haber un impacto. Y esto que está ocurriendo aquí en España está ocurriendo en todo el mundo, con distintas razones
y distintos tipos y niveles, pero está ocurriendo también en Reino Unido, donde la deuda ha empezado a subir y subir y subir. El bono a 10 años en el Reino Unido está ya en el 4,8%. En Estados Unidos, donde en las últimas 2 semanas casi se ha incrementado un punto, está en 4,7%, e incluso en Alemania, donde los tipos están ahora en el 2,5%, en un nivel, por cierto, muy cercano al que está España. Así que lo que tenemos es, primero, un impacto de riesgo en general y, segundo, un impacto ciudadano muy sencillo de entender. Todos los países van a tener que gastar más en pagar sus deudas y van a poder gastar menos en gasto social. Y a partir de aquí vuelvo con usted, Ignacio de la Torre. Perdónenos toda la larguísima introducción para hacerlo entender. Y le pregunto de nuevo lo mismo. Tenemos aquí un problema de deuda. Tenemos aquí unas letras que vuelven a ser atractivas para quienes tengan ahorro y vuelven a ser una mala señal para todos los demás. No, la respuesta es que no hay un problema. Vuelvo a transmitir tranquilidad. Aquí lo que está ocurriendo es muy sencillo. El mercado del ahorro es un mercado mundial. Si las letras americanas o los bonos empiezan a pagar más, yo compito en ese mercado internacional de capitales con el bono americano y con la letra americana. Y si ha subido pues en los últimos momentos pues 0,4 la rentabilidad de un bono americano, la bono española ha subido un 0,1, un 0,15. Porque yo tengo que atraer algo de dinero japonés o algo de dinero chino. Vale, ¿eso implica de verdad que tenga un problema con las finanzas públicas? La respuesta es que no, porque la tendencia, como he explicado antes, es una bajada de tipos de interés en Europa. Y eso lo que hace es cada vez reducir la factura de deuda que paga el Estado español, no encarecerla en un agregado. Y además es importante que todos entendamos que la deuda pública española está emitida a tipo fijo y que tiene una duración de 8. Eso quiere decir que cada año solo expira una octava parte de la deuda española. Cuando yo voy refinanciando deuda que he emitido en el pasado de un tipo más alto, la refinancia de un tipo más bajo me va reduciendo la factura fiscal. El problema de la deuda pública es muy sencillo, es cuando tengo un problema con el sector bancario, porque como garantizo al sector bancario, es un sector gigantesco, me puede provocar una hecatombe. Cuando tengo un sector bancario que es ilíquido o es insolvente, y eso podría decirse algo parcialmente en 2012. Ahora tenemos un sector bancario que es líquido y que es solvente. Nuestra prima de riesgo está a 70 puntos básicos, cuando tenemos una prima de 600 en el año 2012. Por eso creo que los fundamentales son muy razonables. Bueno, pues todo esto, segundo capítulo, hemos visto cómo nos afecta esto en deuda, en nuestra deuda privada, en nuestra hipoteca. 2, cómo afecta esto en deuda pública como país. Nos queda una tercera, y esa tercera es cómo afecta esto a las compañías privadas. I think the Fed is out of control. I think what they're doing is wrong, and they're making a mistake, and it's not right. And I think I know about it better than they. Lo que está consiguiendo Donald Trump es encarecer el dólar y, por tanto, cuando el dólar es más caro, pueden comprarse más cosas europeas, puede hacer que vendamos más a Estados Unidos. Sin embargo, tenemos un problema, y es que todas las compañías, todas a nivel mundial, han ido endeudándose más. Así que podemos tener un problema si de nuevo la deuda vuelve a encarecerse. De hecho, en este último año se han puesto en el mercado 7,9 billones con B de deuda corporativa, un nivel récord que no se había alcanzado nunca y que han acudido gigantes de todo tipo, desde las farmacéuticas hasta las compañías de reparaciones. When we discover the power that's in our hands, we find the tools to create. Home Depot se convirtió en uno de los grandes emisores de deuda. Because when we build, we become strong. Y de nuevo, quienes siguen los mercados de deuda dicen lo mismo para las empresas que dicen para los usuarios. Cuidado, como los intereses empiecen a subir. ¿Podemos tener un problema, Ignacio de la Torre, o aquí también en esto estamos cubiertos? Tienen un problema con esto los chinos, que tienen una deuda corporativa de la más elevada del mundo. La deuda privada, que es la suma de deuda de familias y de empresas, es crítica para entender el riesgo de un país. Y si miramos España en concreto, al hablar de Podemos, pues tenemos una de las deudas privadas más bajas de Occidente. Venimos de ser uno de los países más endeudados del mundo en deuda privada, que es la más peligrosa de nuevo, en el año 2008-2009, y ahora es dentro de Occidente de los países más sanos que tenemos. Las empresas y las familias españolas han ahorrado muchísimo dinero, han saneado sus cuentas, y por lo tanto desde este punto de vista pues creo que no es un riesgo para España.
Pues hoy, Ignacio de la Torre, socio y consejero de Arcano Partners, hoy guía de deuda en Hora 25 de los negocios. Un placer escucharle aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tranquilidad. Hoy tranquilidad. Este es el mensaje y alerta, esta es la señal que tenemos en el salpicadero. Insisto, alerta sí, tranquilidad también, pero empezamos a recibir señales y facturas vía Trump. And if these companies don't make their products here, then they will pay a very stiff tariff. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.